Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os quiero explicar un tema, un concepto, sería la diferencia entre el brillo y la luz central. Y también me gustaría enseñaros un poco el proceso. He conseguido una paleta, así que podéis ver también cómo mezclo la pintura mientras voy pintando. Lo que he hecho es pintar dos mandarinas del natural. Es una pequeña naturaleza muerta. Y a ver qué os parece. Quiero recordaros que el Patreon está activo. Mi idea es colgar una lección mensual un poco más extensa, al estilo de cómo hago los vídeos en YouTube, pero un poco más extensa, profundizando más en el método académico. Así que si os interesa, echarle un vistazo. Ya tenemos 2 lecciones y en breves, en marzo, colgaré la tercera. Así que si os interesa, dejaré el enlace en los comentarios. Dicho esto, vamos con la explicación del ejercicio que estoy haciendo. Como veis, estoy creando el encaje inicial. Estoy pintando sobre una madera preparada. Estas maderas las preparo con cola de conejo, las sello con cola de conejo y luego le añado gesso encima. El gesso es un gesso comercial, una base acrílica para pintura que me funciona bastante bien. Existe otro método tradicional que es mejor para madera, que en un futuro lo explicaré, pero de momento para estas maderas este sistema me funciona. Y tiene una pequeña base, una imprimatura de tierra-sombra natural. Con este color, con el tierra-sombra natural, es con el que estoy haciendo este encaje, esta infrapintura. La infrapintura sería el primer encaje, ¿no? Es un dibujo, una pintura monocromo. Es en este caso con tierra sobrenatural, a veces utilizo ultramar, con el que encajo las formas y aparte divido la luz de la sombra. Este proceso es muy importante para mí, es el encaje, y como ya os he dicho muchas veces, si esta parte de la pintura me funciona, para mí es mucho más fácil avanzar. Cuando ya tengo problemas en esta parte, ya sea un retrato o la pintura de una figura, toda la pintura me cuesta más, así que para mí es un punto muy importante. Aunque muchas veces parecen solo unas líneas simples, el encaje y la precisión de estas líneas, aunque sean simples, para mí es muy importante. Una vez estoy satisfecho con este dibujo, y es lo suficientemente preciso y específico para que yo pueda empezar a pintar, es cuando empiezo a añadir el color. En este caso la paleta que he utilizado es blanco, amarillo, ocre, vermellón, rojo inglés, azul cobalto, azul ultramar y negro marfil. Si os fijáis, es blanco y negro, y 2 amarillos, 2 rojos y 2 azules. Con esto he hecho premezclas, quiere decir que antes de empezar a pintar me he premezclado los colores. Esta es la del naranja, que he utilizado vermellón y amarillo. Luego la del verde, que he utilizado azul cobalto y ocre y amarillo. Y quiero deciros que para oscurecer he intentado utilizar los complementarios. Para oscurecer el naranja me iba muy bien el azul ultramar, que ya es un valor más oscuro y me es muy fácil oscurecer el naranja con azul ultramar y funciona bastante bien. Pero en cambio, para oscurecer el verde, el rojo es casi el mismo valor o incluso más luminoso, así que oscurecer el verde con rojo es interesante, pero el valor no acaba de funcionar. Entonces lo que hice fue utilizar el rojo para oscurecer el verde de la hoja que tengo aquí premezclado, pero aparte añadirle también un poquito de azul o incluso un poquito de negro, intentando así conservar el valor más oscuro y también una saturación interesante. Muchas veces parece que a la hora de pintar las normas sean rígidas, pero desde mi punto de vista podemos ser un poco flexibles con ellas, ¿no? Oscurecer los colores con el complementario, pero también podemos utilizar otros colores para crear el color con el tono y el valor preciso. Mi primera capa normalmente siempre es igual. Intento aplicar los colores por zonas generales, por ejemplo, ¿no? La zona general del fondo, ¿qué color tiene? Luego hago lo mismo con la hoja, intentando dividirla en los 3 planos grandes.
el plano de luz, el medio tono y el de sombra. Lo mismo he hecho con las mandarinas, ¿no? El color base de la mandarina, luego dónde está la luz, qué color tiene la sombra. La primera capa, el primer paso, sobre todo si pintamos del natural, hay que centrarse en establecer las grandes zonas y las grandes relaciones. Mientras estaba haciendo esta pintura, el resultado me recordó a la obra de un gran artista. Este artista se llama Iwan Iglo. Es un artista muy interesante que os recomiendo que miréis si no lo conocéis, ya que trabajó mucho del natural, estudiando muy intensamente el color y la forma. Así que creo que es interesante también recomendar artistas, y para este vídeo os recomiendo a este artista. Sigo avanzando con la pintura, con la primera capa. En estos momentos lo más interesante para mí es terminar de cubrirlo todo, porque ya tengo algunas zonas un poco definidas y es muy importante dejar de tener huecos, ¿no? Que todo lo que quiero pintar esté cubierto por pintura y luego ya irla moldeando. Fijaros que para el color de estas sombras de esta pintura he utilizado la sombra del objeto de la mandarina, es una sombra cálida, pero la sombra reflejada que tiene la hoja y la sombra reflejada de la mandarina es una sombra fría. Esto es interesante porque tienen el mismo valor, pero tienen un contraste por saturación, quiere decir por temperatura, quiere decir que nosotros podemos ver la diferencia entre la sombra del objeto y la sombra que proyecta el objeto por la temperatura de la sombra. Y realmente se producía así en la naturaleza muerta que estaba pintando. Esta es otra sesión, otro día. Fijaros cómo está la pintura, que se ve diferente. Tengo que repintar porque la madera ha rechupado mucho la pintura y hace este efecto mate. Para quitar este efecto basta con aplicar suavemente un poco de aceite por encima de la pintura, pero a mí me interesaba repintar porque creo que tenía poca pintura, ¿no? Y mi cuadro, así que por eso estoy repintando también, sobre todo el fondo, que creía importante diferenciar, ¿no? La parte de arriba, que era más oscura, de la parte plana donde se ponían los objetos. Fijaros cómo tengo pintadas las mandarinas, que pinté el color, toda la forma con las luces, pero sin aplicar los brillos aún. Los brillos los aplicaré luego. Primero intento moldear bien la forma, intentando olvidarme de los brillos, todas las luces, la luz central, los medios tonos, pero sin aplicar el reflejo. El brillo que tienen todos los objetos depende de la superficie que tengan, ¿no? Cada brillo en cada objeto es diferente. Estoy repintando aún, aplicando un color un poco más diferente a la hoja que me parecía más adecuado. También fijaros cómo tengo las mezclas, ¿no? Cómo las voy mezclando entre ellas. Es muy interesante premezclarse los colores por eso, porque los tenemos aquí y los podemos incluso mezclar entre ellos y conseguir infinitas variaciones del color base, del color general que tiene el objeto. Es por eso que encuentro muy interesante premezclar los colores antes, ya sea del cuerpo humano o de diferentes objetos. Aparte, así encuentro más sencillo encontrar otra vez el color que tenía, el color que hicimos, ¿no? La sesión anterior. Incluso muchas veces se pueden guardar los colores en la nevera, en un tupper. Si cogemos las pinturas, las guardamos en un tupper y lo ponemos en la nevera, no hay problema. Duran 3 o 4 días y se pueden usar, ¿no? Las mezclas que hemos encontrado para nuestro objeto, el objeto que estemos pintando. Estoy trabajando los bordes también. A medida que avance mi pintura me preocupo más de estas pequeñas cosas. Ahora mismo estoy trabajando la luz central y posteriormente aplico los brillos encima. Lo que os quiero explicar en este vídeo es qué diferencia hay entre la luz central y los brillos. Fijaros en este ejemplo que he hecho, ¿no? Para ver la diferencia entre luz central y brillo. La luz central me refiero
a la parte del objeto donde hay más cantidad de luz, donde más luz impacta desde la fuente de luz. Mientras que el brillo o luz máxima es esta pequeña luz que vemos normalmente, que es el reflejo de la fuente de luz. Aquí vemos la diferencia entre la luz central o el brillo o luz máxima, ¿no? O máxima luz. La diferencia clara es que la luz central nunca se mueve, siempre está en el mismo sitio en el objeto, porque es la parte del objeto que tiene más luz desde nuestra fuente de luz. En cambio, el brillo o luz máxima sí que se mueve, porque depende de nuestro punto de vista. Si nosotros la vemos más a la izquierda o más a la derecha, este reflejo, esta luz máxima, este brillo se moverá por encima del objeto, porque depende de dónde esté situado el observador. Fijaros en este retrato, la luz del rostro, la luz central no se movería, pero los brillos de la nariz y del ojo sí dependerían de dónde esté situado la persona, en este caso Federico de Madrazo, que hizo este retrato. Es posible que muchos de vosotros ya conocierais esto y es posible que tampoco le veáis mucho el sentido, porque intuitivamente esto se puede conocer, pero desde mi punto de vista es muy importante conocer esto a la hora de aplicar las luces y ver cómo la luz central, la luz que tiene real el objeto, nunca cambia, siempre está en el mismo sitio, a no ser que cambie el punto de luz, ¿no? La fuente de luz. Si estamos pintando en exterior sí que cambiaría porque el sol se va moviendo, pero si tenemos una luz fija, esto no cambia. Pero los brillos, las luces máximas sí que cambian, dependen de dónde esté situado el observador. Comprobarlo si no lo habéis visto nunca. También deciros que la luz máxima o estos brillos dependen del material del objeto, ¿no? Y hablan mucho del tipo de material. Por ejemplo, los metales tienen mucho de esto, tienen muchos reflejos, ¿no? Tienen muchos brillos, tienen muchas luces máximas, mientras otras superficies mates tienden a no tener este tipo de brillos. Por eso, esto depende de qué materiales estemos pintando, de cómo estemos pintando. Es una cosa que tenemos que tener en cuenta. La diferencia entre la luz central del objeto, esa luz que nunca cambia, y los brillos, que dependerán de desde dónde estemos nosotros viendo el objeto. Es por eso también interesante muchas veces pintar sin pensar o olvidándonos de estas luces máximas, estos brillos, y aplicarlos más tarde. Es interesante marcarlos para saber el rango de valores que necesitaremos, hasta qué luz podemos llegar, pero claro, es interesante también ponerlo luego porque es bastante relativa, depende mucho desde dónde estemos observando. Por eso no, y va encima de la superficie, por eso cuando hacemos un retrato, unos ojos, estos brillos es la última cosa desde mi punto de vista que podemos aplicar. En este caso estas mandarinas ya están terminadas, me fue bien no hacerlo al final para relacionar todos los valores, porque es verdad que en este caso eran muy grandes, ¿no? Estas luces máximas tenían bastante presencia, depende del material, a veces no tienen tanta presencia, y me iba bien para relacionar los contrastes. También quiero deciros, para terminar, ya estoy terminando el vídeo, que cada proyecto requiere una estrategia diferente y es interesante pensar cómo voy a pintar esto, ¿no? Y decidir una estrategia, pues haré las luces máximas al principio para relacionar bien los contrastes, o las haré al final porque quiero intentar relacionarlas, porque quiero intentar relacionar todos los valores sin tener que depender de estas luces, porque en este proyecto no tienen tanta presencia, etc. Siempre es interesante, ¿no?, decidir cómo vamos a trabajar, pensando antes de ponerse a pintar, ¿no?, y luego pintar, y probar diferentes estrategias. Desde mi punto de vista, también la pintura consiste en eso, ¿no?, en abordar los diferentes proyectos de diferentes maneras. Ya estoy terminando, este es el resultado final. Estuve pintando durante 2 días, unas
3 o 4 horas. Y nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que hayáis entendido la diferencia. Si no la entendéis, si no ha quedado clara, dejármelo en los comentarios y os lo explicaré. Y nada, si no estáis suscritos y os queréis suscribir, os lo agradezco mucho. Y si te ha gustado el vídeo, puedes darle al like. Muchas gracias y hasta pronto.